Bueno, muy buenas tardes. Hoy nos tocó el tema de fisiología del sistema urinario, donde vamos a ver de que los riñones son importantes, ya que cumplen varias funciones, como las cuales vamos a mencionar múltiples funciones del riñón, también vamos a ver la anatomía y fisiología del riñón, la irrigación renal, la nefronesis partis y formación de la orina. ¿Ya? Pero también mencionábamos de que tienen funciones como excreción, hidroeléctrico, osmolaridad, presión arterial, ácido base, eritrocitos, hormonas y gluconeogenia, ¿no? Entonces, mencionamos de que la parte de excreción, una función de los riñones, es la excreción de metabolitos como la urea, ¿no? La excreción de metabolitos como la urea, que vamos a ir excretando. De la misma manera se va a excretar también la creatinina, que va a ser que produce los músculos, las fibras musculares, también el ácido úrico y la bilisubina, que es el desecho de los glóbulos rojos o la hemoglobina, ¿no? Entonces lo que va a ir excretando una función principal. La segunda función es la hidroeléctrica. La hidroeléctrica y la osmolaridad van juntos, donde va a mantener la homeostasis, ¿no? Mantiene la homeostasis. De la misma manera que podemos mencionar de que la hidroeléctrica regula la bulimia eléctrica, o sea, va a regular algunos trastornos metabólicos o trastornos alimenticios que tuviera el animal gracias al sistema nervioso central, ¿ya? De la misma manera, la osmoralidad tiene una función principal que va a ser o va a depender mucho de lo que es el sodio, tanto que es la excreción y la reabsorción de sodio, ¿no? Entonces más va a ir a lo que es el sodio. Va a depender mucho del sodio para regular la homeostasis a nivel del sistema del organismo. Presión arterial. Una de sus otras funciones es la presión arterial, ¿no? Esta presión arterial regula o es regular, la función es de regular eh, en un corto o mediano largo, en un corto o largo plazo, ¿no? En un corto o largo plazo. En un corto plazo de la regulación o de la presión arterial es a través del sistema de la renina, aldosterona, angiotensina, ¿no? Es una de las bases donde se va a regular la presión arterial gracias al sistema renina, aldosterona, angiotensina. También uno va a existir una regulación a largo plazo. Esto es gracias a procesos de excreción de sodio por la orina, una diuresis, ¿no? Eh, promovido por péptidos natriuréticos que van a ser formados por el ventrículo y la aurícula. ¿Ya? Entonces eso vamos a ir observando. Vamos también con lo que es otra de las funciones, el ácido base. El ácido base realiza un promedio, realiza eh, la regulación gracias a la secreción de de hidrógenos y la reabsorción de bicarbonatos, ¿no? Va a ir excretando lo que son hidrogeniones y también va a ir absorbiendo lo que son bicarbonatos. CHO3 negativo, ¿no? Entonces, bicarbonatos y hidrogeniones. De esa misma manera va a ir regulando. Por otra función también son los eritrocitos o hormonas. Los eritrocitos y hormonas, perdón. Esta va a ser la producción
de la eritropoyetina cuando va a existir una falta de oxígeno a nivel del sistema, ¿no? Gracias cuando existe una hipoxia. Va a haber una hipoxia, entonces va a producir los riñones la eritropoyetina. De la misma manera, va a producir lo que es la 3D o D3, la vitamina D3, o también denominado la dihidroxivitamina D3, ¿no? Produce la vitamina dihidroxivitamina 3, las cuales van a ir hacia lo que es el calcitriol, ¿no? Donde va a funcionar la glándula paratiroides. Esta glándula paratiroides va a funcionar cuando exista un hipertiroidismo, ¿no? Esta vitamina D3 actúa cuando existe un hipertiroidismo gracias a la glándula paratiroides activa. Sabemos cuáles son las glándulas paratiroides. La glucogenia. Esta glucogenia es producida por los riñones, ya que este riñón va a tener una función de sintetizar, va a sintetizar glucosa, ¿a partir de qué? Ya no va a ser de glucógenos, sino va a sintetizar glucosa a partir de aminoácidos, ¿no? Y este proceso es cuando nosotros le metemos a un animal en ayunas o cuando va a ir hacia un matadero, entonces observamos de que el animal está en ayunas y actúa esta glucosa, porque la glucosa, las células necesitan glucosa, necesitan energía, por lo tanto existe una gluconeogenia gracias a los riñones, ¿no? Los riñones producen la gluconeogenia, estos van a sintetizar glucosa a partir de lo que son los aminoácidos para que se le deposite o se le dé energía hacia las células, ¿no? Entonces es una de las funciones que existe del sistema renal. Ahora, vamos también un poco de lo que es el sistema renal. Está compuesto por dos riñones, ¿no? El riñón podía ser la izquierda y la derecha, las cuales también van a ir por los uréteres, están compuestos por los uréteres, la pelvis renal, donde va a ir la orina, va a ir descendiendo por los uréteres hasta llegar a un almacenamiento que sería la vejiga urinaria, ¿no? Y de esta a la uretra y ser despachado hacia la parte externa de de los riñones, ¿no? Va a ser resultado como orina, ¿ya? También observamos, nuestra otra foto nos vamos a observar, estamos observando lo que es el ilio. Vamos a encontrar los ilios, la cual va a estar, nos va a permitir el ingreso de arterias y venas hacia el interior del riñón, como también nervios y vasos linfáticos, ¿no? Ingresan a través del ilio. ¿No? Entonces esa va a ser una de las funciones del ilio. De la misma manera, el riñón va a presentar lo que es una cápsula, lo que va a envolver todo lo que es el riñón, presenta una corteza y una médula, ¿no? Como estamos viendo acá, médulas. Presentan una corteza, una médula y una cápsula. ¿Ya? Está formada por esas. ¿Listo? La médula renal, nos concentraremos en lo que es la médula renal, está conformado por
pirámides, ¿no? Estamos observando ahí, vamos a poner otro de lápiz, está azul, que son pirámides, ¿no? Con una base que va a tener hacia la córtex, va a ir hacia la corteza, una base, y una terminal que van a ser los papilas, ¿no? Vamos a poner cuáles son las papilas. Este va a ser las papilas, ¿no? Esas son las papilas. Donde se van a ir a colectar lo que es la orina, ¿no? Entonces va a ir goteando en ahí la orina. Estas pirámides también son denominados pirámides de Malpighi, ¿no? Pirámides de Malpighi, ¿ya? De las cuales, de estas papilas, nos concentramos en lo que son las papilas, de las papilas van a, el orín colectado o la función de goteo que existe a nivel de las nefronas, a nivel de la médula, a nivel exactamente de las pirámides de Malpighi, ingresan a lo que son las papilas. De las papilas ingresan lo que es las asas menores, vamos a encontrar las asas menores y a las asas mayores, donde va a encontrarse con la pelvis renal. Y de la pelvis renal va a ir hacia afuera o desembocado hacia el uréter, ¿no? Es desembocado hacia el uréter. ¿Dónde o por qué los músculos que van a presentar los uréteres, lo que son los músculos contráctiles, van a bajar la orina hacia la parte de la vejiga o va a ser almacenado, ¿no? Entonces es una de las funciones o cómo ocurre la anatomía, fisiología del riñón. ¿Ya? Vámonos a otra diapositiva. ¡Pum! La irrigación renal. Hablamos de lo que en el ilio, en la parte del ilio, vamos a poner esto una más así para mostrar. En la parte del ilio va a ingresar arterias, venas, nervios y demás, ¿no? Ingresan a la parte renal como arterias interlobulares, ¿no? Y esas arterias interlobulares son estas, que van a ir envolviendo lo que es la parte de la pirámide, ¿no? Lo que va a envolver la parte de la pirámide. Va por los costados o en medio de las pirámides esta arteria interlobulares. Estas ingresan a los lobulares y van formando lo que son las arterias arciformes. ¿Cuáles son las arterias arciformes? Vamos a ir marcando con una verde, ¿no? Esas son las arterias arciformes, ¿no? Entonces viene una arteria interlobular, se va a dividir en se va a ir por la base de la pirámide formando la arteria arciforme. De las arterias arciformes va a haber o existir ramificaciones. Tendremos una ramificaciones, ¿no? Estamos observando. Esas se van a denominar arterias lobulillares, ¿no? Son denominadas arterias lobulillares que van a ir hacia la corteza renal, ¿no? Y de esas arterias interlobulares van a formarse lo que son las arterias aferentes y las arterias eferentes, ¿no? Son arterias aferentes y arterias eferentes. Y de estas arterias aferentes, que lo vamos a realizar ahorita, vamos a verlo acá, van a formarse lo que son las asas rectas que ingresan a la pirámide del Malpighi, ¿no? Ingresan a las pirámides del Malpighi. Ahora, vámonos a lo que es en acá, nos concentramos en lo grande. Esta chiquita lo cortamos y lo vamos a ver. La arteria renal ingresa
Nos vamos a concentrar en la verde, en la roja, perdón, ingresa a lo que son las arterias interlobulares, rodeando o por medio de las pirámides de Malpighi. Al ingresar se va a ir ramificando en arterias arciformes, que estamos observando ahí. Estas arciformes van a ir ramificándose nuevamente como arterias o arteriolas interlobulares. Estas son las arterias interlobulares. ¿Y qué pasa? Esto vamos a dibujarnos acá. Va a existir una así, que estamos viendo ahí. Va a existir un glomérulo y así. Y esta va a ser desembocado hacia la asa recta. Entonces, de las arterias interlobulares vamos a encontrarnos una arteria eferente, ¿no? La cual va a ingresar o formar un glomérulo renal. Este glomérulo son capilares especializados donde se filtran el plasma sanguíneo. Pero de la misma glomérulo empieza a salir o sale por otro extremo lo que son una arteria aferente. Y esta aferente va a ingresar lo que es a la parte, observamos, a una asa recta o vasos rectos, ¿no? Ingresan como vasos rectos hacia la médula de la renal, hacia la médula renal, o denominado hacia la pirámide de Malpighi, ¿no? Ingresa al pirámide de Malpighi. Eso es lo que ocurre ahí. Como dicen, las arterias interlobulares, donde está, se ramifica en arterias aferentes, donde acaba en capilares glomerulares, consecuentemente sale la arteria aferente y sale los capilares peritubulares hasta formarse la asa recta. Bueno, nosotros acá lo explicamos de una manera un poco más, tal vez para que se vaya a entender, ¿no? La arteria ingresa a la parte medular por medio de las pirámides de Malpighi como arteria interlobular. Se ramifica en arciforme y la arciforme va a ir ramificándose en arterias interlobulares, las cuales van a tener una arteria eferente que va a ingresar o va a formar un glomérulo, estamos viendo el glomérulo, y esta sale o va saliendo una arteria aferente, la cual va a ingresar hacia una asa recta, como asa recta, hacia la médula renal, ¿no? Entonces eso es lo que sucede. De la misma manera, vamos también a observar y a ver lo que estábamos hablando hace instantes. Vemos los glomérulos, que son unos vasos especializados, vasos o capilares especializados, enredados, hecho nos imaginaremos una bolita de unos tubitos, ¿no? Como vi en un video, le dicen menacho, un menacho de capilares formado un menacho, donde estamos observando en acá, ¿no? Esta es el glomérulo. Ahí está, les presento el glomérulo. Del arciforme de la arciforme ingresa para formar las arterias interlobulares. De estas arterias interlobulares se van a formar la arteria eferente, ¿no? La eferente va a formar un glomérulo, del glomérulo empieza a salir lo que es la arteria aferente. Y de la aferente va a ir a formar lo que es la arteria o las vasas rectas, ¿no? O los vasos rectos, ¿no? Al glomérulo empieza a tener una envoltura, la cual es denominado la cápsula de Bowman. Esta cápsula de Bowman es la que va a traer todo lo que se vaya a filtrar del glomérulo o de los vasos especializados, se filtran a lo que es el espacio de la cápsula, el espacio de lo que es la cápsula de Bowman, y va a ser esto llevado por los túbulos proximales, ya formando la nefrona, ¿no?
Eso luego vamos a empezar a hablar. ¿Ya? Entonces, eso es lo que va a suceder. Acá de la misma manera estamos observando de que la arteria eferente, un glomérulo, una arteria aferente, y estas se van a convertir en arterias interlobulares, ¿no? Intertubular también, ¿no? O capilares peritubulares. Nos concentramos ahí, los capilares peritubulares, porque van a ir envolviendo todo lo que es el túbulo proximal, túbulo distal, la asa de Henle, ¿no? Va a ir envolviendo, ¿no? Que rodea todos los túbulos, donde se divide en cortical y medular. ¿Qué nos quiere decir? Que esta va a tener una división de acá, que las basas rectas ingresan a la parte medular, ¿no? Que los capilares peritubulares van ingresando a la parte medular, la pirámide Marquini o de la médula renal, como vasos rectos, ¿ya? Donde estos vasos rectos van a retornar al organismo como venas, ¿no? Retornan como venas. De la misma manera va a ser las venas interlobulares o interlobulillar, las venas arciformes y la vena renal que va a salir fuera del riñón por el ilio, ¿no? Sale fuera del riñón. ¿Ya? Acá vamos un poco también observando de lo que es. En un riñón, tenemos una figura de un riñón, lo hemos cortado, lo cortamos, ¿no? Donde ya esto es denominado una nefrona, ¿no? El riñón tiene una parte, lo dividimos, una parte de esa corteza y una medular. Y los vasos rectos ingresan a la pirámide renal o pirámide Malpighi, que es la parte medular. De la misma manera, vamos viendo sus partes. Tenemos acá que son los vasos renales o arterias renales. Estas arterias renales, al ingresar a lo que es la médula, a lo que es el riñón, va a formarse en arterias interlobular, ¿no? Arterias interlobular, luego en arciforme, y esta arciforme va a dividirse en una arteria interlobulillar, ¿no? Interlobulillar. Y las cuales van a tener una arteria aferente, se va a formar el glomérulo, una arteriola eferente, ¿no? Y vamos a tener ya lo que son los túbulos. Y estos túbulos van a ser el túbulo contorneado proximal y el túbulo contorneado distal, el túbulo colector, la asa de Henle, ¿no? Pero hablamos de los capilares. Estos capilares salen como arteriola eferente y van envolviendo como capilares peritubulares, ¿no? O arteriolos capilares peritubulares, como una red de capilares peritubulares a todo lo que son los túbulos, contorneado, proximal, distal, asa de Henle y colector, ¿no? Perdón, hasta el túbulo contorneado distal. Envuelven eso y se tornan como venas, ya con el mismo nombre también, ¿no? Venas peritubulares, venas, y como les puedo decir, las venas de peritubulares, venas arciformes y la vena interlobular y la vena renal, ¿no? Entonces es como va haciendo lo que es la irrigación sanguínea. ¿Ya? Eso es lo que ocurre con la irrigación sanguínea. La nefrona. Ahora sí nos vamos a ir terminamos la irrigación, cómo sucede la irrigación y cómo va retornando en forma de venas.
La nefrona tiene una función, principal, o es una unidad funcional que contiene 800 a 1.000.000 de nefronas, ¿no? De estitos, de bastantes tipos de nefronas que va a existir. Y nos dice también de que estos van a ir, de que si sufriera cualquier accidente no va a poderse generar, así que como una célula o una neurona nos degeneran, ¿no? Y van perdiéndose consecutivamente con el tiempo de 10 a un 40% de las nefronas. ¿Ya? Entonces, eso es lo que estábamos en este momento hablando. ¿Ya? Vámonos a qué. ¿Cómo está formado una nefrona? ¿Cuál es la función de una nefrona? La función ya lo sabemos, que es una unidad funcional. Los momentos hablamos cuál es su función de excreción, hidrólisis, ¿no? Entonces hablamos bastante. Al tener un glomérulo, que sabemos que es una red de capilares especializados que se van a formar una red ya denominado glomérulo, pero estas van a filtrar compuestos o la plasma sanguínea, donde va a caer hacia una cápsula de Bowman, ¿no? Esto va a presentar un túbulo contorneado proximal, que va a ser próximo al glomérulo o la cápsula de Bowman. De la misma manera tiene una asa de Henle, las cuales van a presentar uno grueso y uno delgado, ¿no? Presenta un segmento grueso y un segmento delgado. Y el segmento delgado también denominado un segmento fino, ¿no? Que se va a encontrar en la médula renal. Va a subir la orina, ya formada orina, ingresa lo que es hacia el túbulo distal o túbulo contorneado distal. Tenemos una capa fina, todavía un segmento fino. Tenemos un segmento grueso, que es la distal, y va a ir a presentar lo que son los túbulos colectores, donde ya está formado el riñón y esta pasa hacia la vejiga y uretra, ¿no? Entonces, eso es lo que va a pasar, o va a funcionar, o va a existir. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? ¿No? Observamos lo que mencionamos, que es un glomérulo, ¿no? ¿Cuál es la cápsula de Bowman? Y esta es la cápsula de Bowman, el glomérulo, respectivamente con la arteria eferente, con la arteria aferente, ¿no? Vamos también a tener lo que son una cápsula. Entre la cápsula y el glomérulo, va a existir un espacio capsular, donde va a ser filtrado el plasma sanguíneo y evacuado hacia un túbulo proximal contorneado, ¿no? Va a ser expulsado, ¿ya? Pero también tenemos una mácula densa, ¿ya? En la arteria, nos menciona acá muy diferente. En la arteria eferente generalmente es donde vamos a presentar lo que son las células yuxtaglomerulares, ¿no? Presenta las células yuxtaglomerulares. También presenta células mesangiales. ¿Qué estamos observando acá? Los capilares especializados, estos capilares, nos vamos a ir acá. Presentan capas de endotelio, una capa interna, una capa media y una capa externa, ¿no? Capa media es donde va a presentar un endotelio fenestrado.
¿no? Presenta un endotelio fenestrado donde existe fenestraciones, donde existe poros, donde existe aberturas, las cuales van a hacer de que vaya a salir o vaya a hacer la difusión o de productos de desecho, ¿no? En la membrana o segunda membrana va a presentar una lámina basal súper fina que va a también dar paso a lo que es la filtración, ¿no? La filtración. La filtración. De la misma manera, la tercera capa y última capa va a estar formado por podocitos. ¿Las cuales son los podocitos? Vamos a encontrar o vamos a pintar acá con verdes, ¿no? Esos son los podocitos. Estos podocitos van a presentar pedícelos. ¿Y cuáles son los pedícelos? Son estas ramificaciones del podocito, las cuales van a ir ramificando y envolviendo al capilar del glomérulo. Envuelven y así dar también aberturas o pasos, como estamos observando, ¿no? Pasos y aberturas para la filtración, ¿no? ¿Dónde se va a filtrar la orina? Acá nos dice hendiduras y son estas hendiduras. Esa, ¿no? Que ayudan a que haya una filtración o se produce la orina. De la misma manera, acá nos vamos a ir observando las células mesangiales. Estas células mesangiales, tienen una función. Acá vamos a encontrar, acá lo vamos a tachar. Esas son las células mesangiales, ¿no? Esas células mesangiales tienen una función de sostén y producción de líquido gelatinoso que va a actuar de manera inmunológica, va a proteger a nuestros capilares especializados, ¿no? También ahí estamos viendo la parte endotelial, ¿no? Observamos ahí fenestraciones, ¿no? Perforaciones, la cual no va a permitir el paso de estos glóbulos hacia la parte del espacio intercelular, ¿no? Es tan grande el glóbulo rojo que no puede pasar. De la misma manera, proteínas también no va a pasar, ¿no? Proteínas, glóbulos rojos no pasa hacia el exterior del endotelio, ¿no? Estamos viendo también el podocito, acá, podocito, ¿no? Que no envuelve a un capilar simplemente, sino que envuelve a varios capilares, formando pedícelos o como pedícelos abrazando a capilares y existiendo hendiduras, ¿no? Hay hendiduras por las cuales se va a ir filtrando la orina, ¿no? Entonces, eso es lo que hablamos de lo que es la parte del la función del glomérulo, bueno, y cómo sucede lo que es el glomérulo, la filtración, la cápsula, vemos también acá, la cápsula de Bowman, ¿no? Acá está el espacio intercelular, el glomérulo, existe la filtración, ¿no? Existe la filtración y este es llevado a un túbulo proximal. Ahí está la arteria eferente y la salida como arteria aferente. La eferente y la aferente, ¿no? Entonces acá nos está despachando globos rojos, nos está despachando minerales o proteínas, ¿no? Nos despacha. Por eso va dando vuelta y está llevándose y retorna al organismo. Bueno, nos vemos en la segunda clase y continuamos.